Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por conectarse el día de hoy y acompañarnos en este nuevo webinar que estamos compartiendo para ustedes. Me presento rápidamente, mi nombre es Misael Carranza, soy socio de la firma de Joint Moment. Llevamos ya 6 años, un poquito más de 6 años con este proyecto. Y pues bueno, dentro de todos estos temas de liderazgo, cultura de seguridad, un tema que vamos a ver hoy que también son de los que me gustan mucho, seguridad psicológica, tema de confianza, pues ya venimos más de 6 años anterior a este proyecto, pues veníamos trabajando en temas de consultoría y pues bueno, me dedico a esto que es lo que me apasiona, que es todo lo que es el tema de desarrollo humano, culturas organizacionales, culturas de seguridad, enfocado hacia temas principales que es el bienestar, ¿no? Que es un tema que vamos a ver el día de hoy con el tema de la confianza, la seguridad psicológica, pichar algunos conceptos. Vamos a empezar por algunos síntomas de por qué está sucediendo esto en las organizaciones, algunos conceptos de lo que es la seguridad psicológica, cómo se ve la seguridad psicológica, basada en este tema que se oye sencillo, pero llevarlo a la práctica es realmente complejo, por lo que hemos visto en nuestra experiencia trabajando con distintas organizaciones, con distintos grupos de liderazgo, que es la confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque son habilidades humanas que a veces no estamos acostumbrados a ver desde la base, que es el concepto. Y pues al final, echar algunas iniciativas que nosotros podemos trabajar desde nuestro liderazgo, desde nuestras organizaciones, para empezar a trabajar en el tema. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por unirse. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo la presentación que preparamos el día de hoy para ustedes. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Creo que ya, ¿verdad? Listo. Muy bien. Pues el tema es seguridad psicológica, la confianza que nos hace más seguros. ¿Por qué partimos de este concepto? Y tal vez lo voy a estar repitiendo en algunos momentos de la conferencia, porque es lo que hemos visto en muchas organizaciones. Hay gente que sufre en silencio. Y de ahí es de donde viene el tema de la seguridad psicológica. Es cuando hay mucha complacencia en los equipos, cuando hay mucho, algo que llamamos también este concepto de armonía artificial, ¿no? Los falsos sí. Cuando te dicen sí, cuando la gente solo cumple, cuando la gente solo va por la paga, etcétera, ¿no? Entonces, este es un enemigo muy silencioso, la seguridad psicológica, porque, pues, como su nombre lo dice, es psicológico, ¿no? Y lo psicológico tiene que ver con lo que tenemos aquí adentro, que es nuestra cabecita, que es la mente, y lo que muchas veces no decimos, ¿no? Y pensamos, pero no lo expresamos, ¿no? Y recuerden que en algunos foros hemos hablado del poder que tienen los pensamientos y las creencias, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a mover hacia ciertos comportamientos. Entonces de ahí es de donde viene el tema importante de seguridad psicológica, ¿no? Porque si lo ligamos a este tema de pensamientos, creencias, de cercanía con la gente, si no hay una seguridad psicológica en nuestros equipos de trabajo, la gente no va a hablar, no va a expresar, por el medio que sea, ¿no? Y hay gente que aparte pues, no es tan expresiva, entonces es muy difícil de leer, ¿no? Lo que estén pasando, lo que estén sintiendo. Y pues eso obviamente a la larga puede conducirnos a riesgos, ¿no? Porque hay gente que al no poder o al no tener esta confianza de expresar cosas tan básicas como sus pensamientos, sus ideas, y ya no hablemos de emociones, ¿no? Que también es otro tabú que tenemos en muchas organizaciones, el no hablar de emociones, ¿no? El famoso de aquí se viene a chambear, ¿no? Entonces tus problemas déjalos allá afuera y aquí pues solo enfócate en el trabajo. Entonces todo esto es algo que ha ido transformando y que se ha ido evolucionando, ¿no? Y que realmente buscamos que más organizaciones, más líderes puedan tener estos espacios de seguridad psicológica y que fomenten esta confianza con sus equipos de trabajo para que pueda haber mayor cohesión, pueda haber mayor comunicación, pueda haber algo muy, muy padre de este tema también es que haya conflicto, ¿no? Pero conflictos sanos, ¿no? Porque muchas veces también el tema de seguridad psicológica es de que no hay confianza, por lo tanto no hay conflicto, entonces no digo en que no estoy de acuerdo, etcétera. Entonces ahí tiene muchas aristas todo este tema, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene, entonces obviamente
si no hay confianza, y por ahí lo vimos en el último safety talk que tuvimos, ¿no? El que vimos de mirar hacia atrás, si se dan cuenta está muy ligado, ¿no? Cuando decidí mirar hacia otro lado, este video que vimos en el último safety talk, puede pasar esto porque no tengo confianza de acercarme y hacerle una observación de seguridad a alguien de mi equipo, ¿no? ¿Por qué? Por cómo va a reaccionar, por cómo lo va a tomar, ¿no? Porque al final pues son interacciones humanas y muchas veces tenemos incluso temor de hablarle a alguien, pero es porque no hemos fomentado esta confianza al interior del equipo, ¿no? Entonces de ahí es de donde viene la importancia de trabajar este tema. Algunos síntomas, ¿no? Si esto está pasando en tu organización, pues seguro hay un tema ahí de seguridad psicológica, hay un tema de factores psicosociales que también se ve. Aparte, este tema de seguridad psicológica ya está ahora sí que normalizado, ¿no? En México por la NOM 035. Entonces, más cansancio, más presión. Obviamente, somos una organización que nos dedicamos a producir, somos un negocio que estamos enfocados en los números, ¿no? Entonces, esto normalmente puede provocar estrés crónico, que muchas veces se normaliza. Este punto también es muy interesante porque muchos de nosotros hemos aprendido a trabajar bajo estrés crónico, ¿no? Es decir, a pesar de que no me sienta al 100% bien, pues tengo que ir a chambear y tengo que dar lo mejor de mí. Y esto, a la larga, pues si no empezamos a tomar de nuevo conciencia de estos factores, porque en el corto plazo no se ve un efecto, ¿no? Y ese es el gran riesgo de estos temas, ¿no? En el corto plazo no vemos un efecto inmediato, pero en el largo plazo es donde el cuerpo, el organismo, lo va a ir resintiendo poco a poco y es donde se va gastando, ¿no? La mente, el cuerpo, y es donde empezamos a tener enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, por eso se llama estrés crónico, ¿no? Entonces, cuando normalizamos el estrés crónico y no lo identificamos y no lo podemos trabajar, pues obviamente a la larga la gente se cansa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? El segundo punto, rotación o ausentismos en aumento. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta, no hemos identificado estos factores. Y uno de estos factores puede ser, no estoy diciendo que la seguridad psicológica sea la solución a todo esto, ¿no? Pero sí es uno de los factores que te va a ayudar a trabajar todos estos síntomas que se ven en muchas organizaciones que pueden estar pasando, ¿no? Conflictos silenciosos, y este es el pan de muchos equipos, de muchas organizaciones, conflictos silenciosos o pasividad agresiva, ¿no? Cada que damos estos temas de comunicación, manejo de conflictos, etcétera, siempre decimos, hay un tema que es muy común en los equipos, sobre todo en los equipos operativos, que es la famosa carrilla, ¿no? El chascarrillo, el llevarse bien, el ser llevaditos entre ellos. Allí hay dos factores. Uno, sí es un síntoma de confianza, pero siempre les decimos que es una línea muy delgada, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber momentos donde yo no esté de humor para aguantar eso y entonces es donde ya se me puede ir a un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que también pasa? Hay gente que no le gusta entrarle a esos juegos, ¿no? Y en vez de respetar decisiones de esas personas que no les gusta entrar a esos juegos, ¿qué es lo que hacemos? Le hacemos bullying, ¿no? Entonces, uy, sí, el que no aguanta, el jarrito de claquepaque, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, entran estas dos aristas como los que generan estos temas de carrillas, ¿no? Que al final, desde mi punto de vista y dependiendo la forma en cómo se lleven entre ellos, llega a ser pasivo-agresivo, ¿no? O sea, porque luego sí se dicen cada cosa o tienen cada apodo que dices, híjole, yo no lo haría. Y es aquí donde entran muchas veces los líderes, ¿no? Cómo el líder entra a mediar y entra a crear estos espacios, porque muchas veces el mismo líder es el que le entra con tal de, y entran otros factores, que es con tal de que no me excluyan del grupo, pues le entro con ellos, ¿no? Y es donde se vuelve peor, ¿no? Entonces, es como aquí el líder también marca la pauta y marca el cómo va a ser la cultura de mi equipo de trabajo, ¿no? Conflictos silenciosos, yo siempre hago una analogía, lo trabajo también mucho con mi equipo de trabajo, que le digo que es el sacar el perro muerto bajo la mesa, ¿no? ¿Qué es el perro muerto bajo la mesa? Y siempre les digo, ¿qué pasa con un perro muerto? No, pues el perro muerto se apesta. Le digo, pues lo mismo pasa con los conflictos que no hablamos,
¿no? Es decir, si yo no comunico que tengo una diferencia con alguien de mi equipo, pues eso se va a ir pudriendo, se va a ir apestando. ¿Por qué? Porque voy a seguir comportándome de la misma manera como ya me está generando ese conflicto, ¿no? Entonces, en muchos equipos pasa esto, no se hablan, no se dicen, y peor tantito se hace la del hielo, es decir, no se hablan para nada, ¿no? Casi, casi tienen que intermediar a alguien. Entonces, conflictos silenciosos siempre, y aquí entra mucho algo, algo que vamos a ver más al ratito, que le llamamos aquí, que es la escucha multidimensional, ¿no? Y les platico un caso rápido que me pasó el otro día con un integrante de un equipo que me tocó mediar como el feedback que le dio su líder a su integrante del equipo. Me dijo, oye, échame la mano porque sí me gustaría que me acompañas. Un poco le entré como árbitro también porque sí la persona traía una actitud un tanto negativa. Y el supervisor empezó hablando, bastante bien el supervisor, dándole datos y hechos de lo que estaba sucediendo en el equipo, y la persona no decía nada, ¿no? De nuevo, conflicto silencioso. Pero toda su corporalidad expresaba mucho, ¿no? Y aquí es donde también entran estas habilidades como líder de leer y de escuchar no solo lo que dice la gente, sino lo que la gente dice a través de su corporalidad, de su emoción, ¿no? Porque el chavo estaba sentado así, literal, así hacia atrás, y cada que le decían algo, y a todo era así, gestos de muecas de, ¿no? Era evidente que había un tema con él, pero no lo expresaba, ¿no? Entonces el líder terminó, el participante le dijo, el líder le dijo, ¿estás de acuerdo con la retro que te estoy dando? Que era un tema también de seguridad, porque se había expuesto mucho a unos temas. Y le dijo, sí, estoy de acuerdo, lo voy a hacer como tú digas. Así, ¿no? Entonces, al final me dijeron, oye, ¿tú tienes algo que decir? Le digo, sí. Le digo, me gustaría hablar de lo que no se habló, ¿no? Y es muchas veces cómo nos cuesta trabajo hablar de estos temas que no hablamos, ¿no? Y que nos vamos con ese falso sí que decía hace ratito, ¿no? Porque al final este chavo dijo, sí, estoy de acuerdo, pero su corporalidad decía algo muy distinto, ¿no? Entonces sí le hice ver, ¿no? Le dije, oye, me gustaría hablar de lo que no hablamos. Le digo, y le hice esta analogía, ¿no? Del perro muerto. Le digo, pues, como ustedes saben, a mí me gusta mucho fomentar el diálogo que no se habla, ¿no? Porque hay dos diálogos siempre, lo que se dice y lo que pensamos y lo que interpretamos, ¿no? Entonces me gustaría hablar de lo que interpretaste y de lo que no hablamos, y de lo que tu corporalidad dijo a través de la charla. Y le hice tal cual lo que observé, ¿no? Le digo, observé esto, observé que fruncías la ceña, observé que estaba sentado de esta forma, y al final fue muy en monólogo lo que tú nos contestabas. Sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, sí me gustaría saber cuál es tu punto de vista, cuál es tu opinión. Y al final, obviamente, el chavo se empezó a abrir, ¿no? Y fue donde empezamos a crear este espacio de diálogo sobre esos diálogos que a veces no se hablan, ¿no? Y son esos conflictos silenciosos que muchas veces nos cuesta trabajo lidiar, ¿no? A esto súmale personalidad, ¿no? Hay un test que usamos mucho nosotros para trabajo de equipos que es el DISC, ¿no? Que te marca 4 tipos de personalidades. De los 4 hay uno que le encanta el conflicto, a los demás se les complica. Y les tengo una mala noticia, la gran mayoría del personal que vive en México y Latinoamérica, pues no les gusta el conflicto, ¿no? Entonces, a esto súmale que nuestra personalidad no nos gusta el conflicto, pues obviamente es cuando digo que se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Último tema, gente presente pero desconectada, ¿no? Y este es los que van y cumplen, ¿no? Los que solo asisten por la paga, por cumplir las horas, ¿no? Pero, y cumplen, no está mal. El problema es que el 80% de tu gente esté ahí, ¿no? O sea, tampoco está mal que la gente vaya solo por cumplir, ¿no? El problema es que también estén desconectados. ¿Esto qué quiere decir? Que no te propongan, que de nuevo va muy ligado al anterior, que no hablen, que estén todo el tiempo solo trabajando como casi como máquinas o robots, ¿no? Y lo que les dices, te dicen sí, enseguida lo hago y no te cuestionan nada, ¿no? Entonces, si empiezas a ver estos síntomas, tampoco es normal, ¿no? Porque no es normal que alguien esté de acuerdo con todo, no es normal que todo el mundo trabaje automatizadamente. O sea, ya hay un tema donde ya la gente casi dice, pues nada más vengo a hacer lo que me corresponde con tal de hacer y todo esto. De nuevo, esto a la larga también puede ser un problema, ¿no? Porque gente más desconectada, pues obviamente
pierde conciencia de su entorno. Esto lo puede llevar a cometer actos o acciones inseguras, y esto a la larga puede ser un riesgo también. Lo que no se ve en el estado de resultados, ¿no? Errores por distracción que nos llevan a incidentes, ¿no? Accidentes que pueden ser evitables en todo momento, y que muchas veces es por estos ambientes de trabajo que no ayudan a crear la cultura que estamos buscando crear, ¿no? Bajas por ansiedad, por presión, por burnout, gente que ya no aguanta, ¿no? Equipos de trabajo, y ojo, esto también puede generarse en microclimas, ¿no? No quiere decir que toda la organización sea así, pero puede haber áreas, líderes, ciertos lugares específicos, ¿no? Áreas que por la naturaleza del trabajo, las condiciones en las cuales trabajen también de por sí no es muy favorable, ¿no? La condición de trabajo, ejemplo, si hace mucho calor, donde yo estoy trabajando, por la naturaleza del trabajo, etcétera, y a esto le sumas una mala cultura de seguridad psicológica, pues obviamente es donde la gente pues, no aguanta más, ¿no? Y es como una área de presión. Entonces, en áreas de trabajo donde la situación no sea tan favorable, ¿no? Es muy importante poner foco en esas áreas, porque es donde también se junta lo físico con lo psicológico, ¿no? Entonces, cuando lo físico no te ayuda, pues obviamente muchas veces lo físico te puede llevar a lo psicológico, y lo psicológico te puede llevar a lo físico. En este caso es cuando lo físico te lleva a lo psicológico. Si en tu área de trabajo hace mucho calor y tienes que estar tomando breaks constantes para refrescarte, pues obviamente estas condiciones pues te van a llevar a un estado psicológico también, ¿no? Y cuando no se tienen las condiciones o los estados psicológicos adecuados en los equipos, pues obviamente es donde se junta el hambre y las ganas de comer, y es donde en los dos pues viene toda esta presión y burnout de la gente, ¿no? Talento valioso que se va en silencio, ese es algo también muy importante. Cuando tus elementos clave de tu organización empiezan a irse, es que también está pasando algo, ¿no? Es cuando el talento que yo he identificado como estos planes de sucesión, planes de carrera, gente que es muy talentosa y que de un día a otro empiezan a irse, están buscando trabajo o bajan su rendimiento o cambian su desempeño. Todo esto son indicadores que nos dicen que hay algo, ¿no? Y que tal vez este tema de seguridad psicológica te puede ayudar a mejorar el clima, la presión que lleva muchas veces la gente, porque como les digo, hay mucha gente que no lo habla, que sufre en silencio por este tema de seguridad psicológica, ¿no? Y esto que decíamos ahorita, presentismo, vienen pero ya no están, ¿no? O sea, solo asisten, están físicamente, pero su mente está en otro lado, ¿no? Su mente está pensando en todas las presiones que lleva, en lo incómodo que se siente, en lo mal que se siente por el trato que hay con sus compañeros de trabajo, en lo mal que se siente por el trato, la forma en cómo es el líder, ¿no? O cómo no es, ¿no? Por los diálogos que no se tienen, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos síntomas para identificar si es que en algún momento estamos ahí, pues poder empezar a hacer cosas distintas, que ese es el objetivo de trabajar en estos temas de desarrollo humano, de culturas organizacionales, ¿no? Hacer cosas distintas que nos lleven a resultados distintos y que la gente pues mejore. Hay este tema de que anteriormente, y esto lo trabajé hace algunos años, anteriormente se estaba muy enfocado en las organizaciones este tema de que como llegas, regreses a casa, es decir, que llegues bien y regreses bien a casa. Ahora, muchas organizaciones no solo es que llegues bien y te vayas como regresaste a casa, sino que incluso te vayas mejor de cómo llegaste. Es decir, que las áreas o los lugares de trabajo no solo sea el salvaguardar tu integridad física, sino que también te ayude a mejorar esa integridad física y psicológica, ¿no? Y esto lo trabajamos y es algo que está muy en boga, ¿no? Porque hay muchas organizaciones que ya están en este nivel de madurez, de seguridad, donde llevan muchos años sin incidentes, donde ya tienen una cultura sostenible y siempre me dicen, ¿cuál es el siguiente paso? Yo, pues el siguiente paso es que la gente se vaya mejor, ¿no? Porque ahorita ya lograste proteger el valor,
¿no? Que es una de las primeras etapas. Tal vez ya estás en la etapa de maximizar el valor e incluso ya lo haces sostenible, ¿no? Que son como las 3 etapas que manejamos de maduración de una organización, que es proteger el valor a través de la seguridad en una cultura de seguridad, después maximizas a través de mejorar la producción y después haces sustentable todo lo que es tu organización. Hay muchas organizaciones que ya están ahí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Pues trabajar en iniciativas para que la gente se vaya mejor de cómo vino, ¿no? Por eso hay muchas organizaciones que están metiendo temas de deportes, actividades físicas, ¿no? Es decir, que el trabajo se vuelva también este espacio donde la gente puede desarrollarse, puede mejorar, ¿no? Puede bajar de peso, puede tener mejor alimentación, puede tener apoyo psicológico, puede tener estos acercamientos donde sabe que, y al contrario, ¿no? Va con más motivación al trabajo porque sabe que es un espacio donde se va a sentir pleno y va a mejorar, no solo en lo profesional, sino también en lo personal y en estas cuestiones físicas, biológicas, psicológicas y de bienestar integral, ¿no? Entonces ese es un gran desafío para muchas organizaciones de ya no solo preservar la integridad de las personas, sino incluso mejorarla, ¿no? Por eso hay muchas organizaciones que tienen estas áreas de salud, de bienestar, ¿no? Que se encargan de todas estas iniciativas para mejorar los climas de las organizaciones. Bien, ahora bien, ¿qué es la seguridad psicológica? Es un concepto, ¿no? Que la seguridad psicológica es esta sensación de bienestar, ¿no? Que nos produce saber que nuestras decisiones no se ven afectadas por las posibles reacciones de las personas que integran nuestro entorno, ¿no? Y aquí hay muchas aristas, ¿no? Y es esta libertad de compartir ideas, preocupaciones y reacciones. Aquí entran muchas habilidades bastante interesantes de liderazgo, ¿no? Es cómo yo me siento cómodo hablando con mi equipo de trabajo, ¿no? Y aunque no lo crean, en muchas organizaciones y equipos no pasa eso, ¿no? Y equipos de alto liderazgo, me ha tocado estar con equipos ejecutivos donde hay líderes ejecutivos que en corto te dicen, oye, lo que te voy a decir, por favor, no se lo digas a nadie, ¿no? Es como este tema, cuando te dicen eso de no se lo digas a nadie, pues es que también hay como un tema que no se habla, ¿no? En el foro, en el grupo, con el líder, con el equipo, y casi te dicen, porque no sé qué vaya a pasar, hay miedo a esta repercusión, y no es este tema de que me vayan a correr, ¿no? Porque es muy difícil que te corran por no estar de acuerdo por algo, ¿no? Pero sí llegan a haber estas represalias, ¿no? De ya no tomarte en cuenta, ¿no? Es decir, la represalia seguramente de hablar en un foro, en tu equipo de trabajo, no es precisamente que te vayan a correr, ¿no? Sino muchas veces la represalia es que se burlen de ti. La represalia puede ser que no te hagan caso o que te digan no, por ahí, ¿no? O sea, como que minimicen tu punto de vista, como que no te tomen en cuenta. Y pues obviamente esto lo que hace pues es apagar la seguridad psicológica, ¿no? Se siente va la participación, ¿no? Porque no tengo esta libertad de compartir ideas. Uno, porque pues, puede ser motivo de burla, puede ser motivo de juicio, ¿no? Que te empiecen a emitir juicios por tu punto de vista o por tu ¿no? Las reacciones que integran en nuestro equipo. Por eso hablamos de tener este miedo a la reacción que va a tener la otra persona de mi equipo por lo que yo pueda decir, ¿no? Y entonces tengo que estarme cuidando hasta de lo que digo, ¿no? Y no se diga de cómo me comporto, ¿no? Entonces, es ahí donde hay un indicio de que no, las cosas no están yendo bien, ¿no? Y que es muy importante empezar a trabajar esto porque pues no existe esta libertad y esta sensación de bienestar. Porque es como estar en casa, ¿no? Es como si no pudieras hablar con tu familia, con tus hijos, con tus papás, con tu esposo, tu esposa, ¿no? Porque tienes miedo de que vaya a pasar, ¿no? Digo, si pasa en casa, aguas, ¿no? Porque también hay un tema de seguridad psicológica y muchas veces el principal miedo es de que pues, se vayan a molestar, se vaya a decir algo, pero al final es normal, ¿no? O sea, también entran muchas habilidades aquí, como lo que es la empatía, la escucha, y entender que tal vez tu punto de vista, pues sí le puede molestar a alguien, y se vale, ¿no? Pero es como tenemos esta apertura y esta asertividad
de comunicar también incluso nuestras emociones, ¿no? De que, oye, este comentario que hiciste, pues no me pareció y me molestó, ¿no? Entonces, y es donde se empiezan a crear estos ambientes o espacios seguros, ¿no? Donde la gente y los líderes empiezan a tener más apertura, no tienen miedo de hablar, y al contrario, sienten que el mismo equipo los va a proteger, que van a ser tomados en cuenta, sus opiniones, lo que digan, etcétera, ¿no? Y esto está muy ligado con la confianza, ¿no? La confianza, ¿le darías a otros el beneficio de la duda cuando tomen un riesgo? Sensación individual, Juan seguramente se va a sorprender si estoy de desacuerdo con él, ¿no? Y cuando hay seguridad psicológica, otros te darían el beneficio de la duda si tomas el riesgo. Sensación colectiva, mi equipo espera que hable. Mi equipo espera que hable, así es como hacemos las cosas, ¿no? Entonces, es donde se conjugan estos dos conceptos, ¿no? Es qué tanta confianza tengo yo para crear este espacio de seguridad psicológica en lo individual, y la seguridad psicológica es en lo grupal ya, ¿no? Entonces, es como me siento cómodo teniendo estas conversaciones, teniendo esos diálogos que muchas veces no los decimos, en lo individual y también en lo grupal con mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la confianza parte desde lo individual, y la seguridad psicológica pues ya se comparte cuando lo hacemos esta sensación colectiva, ¿no? Y pues obviamente entran muchas aristas de estas que hemos estado hablando. Ahora, ¿por qué es importantísimo este tema? Muchos de ustedes conocen la pirámide de Maslow, ¿no? La hemos visto desde hace mucho. Quien no la ha visto, pues aquí se la presentamos, ¿no? Maslow fue un psicólogo muy renombrado que estudió hace muchos años e hizo una escala de necesidades que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y que dice que mientras tengas cubiertas estas necesidades, pues vas a ir progresando y vas a tener este tema que es la última etapa de la pirámide de Maslow, que es la autorrealización, ¿no? Que es donde muchos de nosotros esperamos llegar en alguna etapa de nuestra vida, si no es que ya estamos ahí, ¿no? Entonces, la primera es lo fisiológico, ¿no? Beber, comer, tener relaciones, dormir, reproducirnos, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas necesidades básicas fisiológicas que tenemos como seres humanos, ¿no? Ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos cubierto esto que yo siempre digo que es como lo básico, ya estamos, o sea, ya partimos desde ahí, tristemente, en el mundo hay mucha gente que no tiene estas necesidades básicas, ¿no? Cubiertas, ¿no? Y es donde también hay que ser muy empáticos con muchas de estas personas, porque hay mucha gente que pues para tener agua tiene que caminar muchos kilómetros para obtenerla, ¿no? Entonces todavía tenemos esos rezagos en nuestra sociedad que pues, poco a poco se han ido cubriendo, pero no todos estamos en esas igualdad de circunstancias, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, probablemente en tu equipo de trabajo haya gente o personas que no tengan cubiertas muchas de estas necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Entonces, si no tienes lo básico, pues desde ahí pues ya partimos en negativo, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el siguiente? Esto, seguridad, ¿no? Sentirnos seguros, ¿no? Por eso es muy importante trabajar estos temas de seguridad, de cultura, porque la gente es más productiva cuando se siente segura. La gente da más cuando se siente segura. Y hablo de una seguridad integral, ¿no? No solo de la seguridad industrial que muchas veces hemos hablado, pero aquí es donde entra la seguridad industrial, la seguridad del proceso, la seguridad psicológica, la seguridad en la maquinaria, ¿no? Entonces entra todo este ámbito de seguridad general, y obviamente pues entra la otra parte de seguridad, la seguridad financiera, ¿no? La seguridad física, ¿no? La seguridad social, ¿no? De estos temas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante trabajar estos rules en las organizaciones, porque cuando la gente, y hemos compartido en algunos foros, si tienen oportunidad de ver un video que habla mucho que lo usamos mucho en los foros de liderazgo en seguridad, de un caso de negocio de Alcoa, se llama, si lo buscan así, CEO Alcoa Seguridad, les va a aparecer el video, y es una entrevista que una vez CNN le hizo a un CEO de esta empresa que se llama Alcoa, que llegó con esta bandera de seguridad, ¿no? Y no solo seguridad industrial, sino seguridad en todo su ámbito, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Que cuando la gente trabaja en un ambiente o en un espacio donde se sienten seguros, pues ellos dan su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo básico que necesitamos como seres humanos, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos seguros integralmente, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, pues obviamente la gente va a ser más productiva, ¿no? Después viene la tercera etapa, que es este tema de amor y pertenencia, ¿no?
por eso también es muy importante la familia, la sociedad, y en parte es también la organización, ¿no? El equipo de trabajo, porque si yo no tengo este sentido de pertenencia desde un ámbito seguro con mi equipo de trabajo, pues tampoco me voy a sentir agradable, ¿no? Y pasa, no, hay mucha gente que se va porque no logró adaptarse al equipo. Hay equipos que les va muy mal porque no logran cohesionarse también como equipo, ¿no? Entonces, este tema de estima, amor, ¿no? No del amor pasional, que también tiene que ver, pero es más del amor fraternal, de estima, ¿no? Del compañero de trabajo, que va ligado con el que siga, que es la estima, ¿no? El ya crear estos vínculos más fuertes, eso es lo que genera la seguridad psicológica, ¿no? La confianza. Cuando yo estoy en un ambiente de confianza, de seguridad psicológica, pues obviamente puedo hablar de cualquier tema, ¿no? Y sé que estos temas no van a ser usados en contra mía. Entra el tema de vulnerabilidad, ¿no? Donde tal vez te comparta un tema muy fuerte mío, no sé, un tema personal, la salud de un ser querido, la muerte de un ser querido, temas que muchas veces nos cuesta trabajo hablarlos con el equipo, con la gente que tenemos cerca, por miedo a ser vulnerables, ¿no? ¿Y en qué sentido? Uno es que me quiebre, ¿no? Que llore, que me gane la emoción, que es normal, pues si estás teniendo un tema fuerte, pues es normal que te gane la emoción. Pero dos también, que al rato se agarren de ahí o que me agarren, ¿no? Entonces entran mucho de estos miedos que muchas veces tenemos de experiencias pasadas. Por eso es importante trabajar esto, porque al final lo que buscamos es lo que decía Maslow, ¿no? La autorrealización, que los lugares de trabajo sean espacios donde la gente pueda autorrealizarse, ¿no? Donde puedan construir su mejor versión, donde puedan crecer, ¿no? Y ejemplos, pues también hay muchos ejemplos de éxito, ¿no? De organizaciones donde la gente ha tenido crecimiento, ha tenido esta madurez, tanto personal como profesional, y han logrado tener esta autorrealización como personas, como individuos, como profesionales, y son seres integrales, ¿no? Y entonces es donde la organización, el equipo, el trabajo se vuelve un vehículo más, no quiere decir que sea el único, pero sí es un vehículo muy importante porque pasamos mucho tiempo en el trabajo para lograr esto que es la autorrealización que decía Maslow, ¿no? Y es el sentirme pleno con lo que hago, con un propósito, sabiendo que estoy ayudando no solo a gente, sino también a muchas organizaciones, a la sociedad, incluso con lo que nuestra organización o nuestro producto hace, ¿no? Entonces es donde entra esta satisfacción de sentirme pleno, y es cuando la gente empieza a fluir mucho mejor y es donde el talento, pues obviamente, se exponencia al 100%. ¿Cómo se siente la seguridad psicológica? Primero, sentido de pertenencia, siento que pertenezco, soy parte del equipo y soy tomado en cuenta, ¿no? Este tema de ser tomado en cuenta es muy bueno porque parte desde lo básico, desde saludar a la gente, ¿no? Hay equipos donde, híjole, ni los buenos días se dicen, ¿no? Entonces, desde ahí parte un buen sentido de pertenencia, ¿no? Desde el saludo, desde el buenos días, ¿no? Porque ahí ya me siento reconocido, siento que soy visto por la otra persona y eso me hace sentirme pertenencia, ¿no? Obviamente sentirme en un tema de inclusión, conexión con otros, profesional y personalmente. Y ojo, no quiere decir que te abras como un libro en los temas personales, pero sí que al menos conozcas los básicos, ¿no? De tu equipo de trabajo, de la gente con la que trabajas, si están casados, si no están casados, si tienen hijos, no hijos, mamá, papá, cómo están, en dónde viven, con quién viven, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues, somos seres integrales, que esto no se desconecta del trabajo y si en algún momento llegas a tener algún problema con eso, pues obviamente te va a afectar en el trabajo, ¿no? Entonces que sientas esa seguridad de que eso que está afuera y que es parte importante de tu vida, pues también lo puedas conversar aquí, ¿no? Segundo, a aprender por preguntar y arriesgarse a fallar. Este también es bastante bueno, ¿no? El tema del error, la falla, el incidente, ¿no? Es cómo lo manejo dentro de mi equipo, ¿no? Porque obviamente, si al haber un error, un incidente, una falla, pues hay molestia, hay enojo, hay gritos, hay regaños, pues obviamente la gente va a entender que pues eso es malo, ¿no? Y muchas veces esto lo aprendemos desde niños, ¿no? Cuando equivocarnos pensamos que es malo, por las reacciones que generamos y que es algo que tenemos que desaprender, ¿no? Muchos de nosotros, porque así nos enseñaron, ¿no? De chicos cometíamos un error y nos regañaban, algunos hasta nos llegaban a pegar, ¿no? Nos castigaban, nos humillaban, ¿no?
Y es esta distinción que manejo mucho en el error. La intención es corregir, ¿no? No castigar, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre corregir y castigar, ¿no? Castigar es humillar a la persona y desde la humillación y desde el miedo, querer que haga las cosas distintas, que funciona, ¿eh? Ojo, funciona. Alguna vez en un workshop un líder me dijo, oye, pero de vez en cuando es bueno darle sus buenas reprimendas a la gente. Y le dije, sí, pero de nuevo, funciona en el corto plazo, pero a la larga, pues esa gente se va a querer salir de tu equipo, ¿no? Porque a la larga, si lo continúas haciendo como una práctica común, esto de castigar, humillar y gritar y llamar la atención, pues a la larga la gente te responde, ¿no? Y es más por esta necesidad que tengo de la chamba. Pero si se vuelve algo constante en tu equipo de trabajo, le digo, es un octanaje que la gente no aguanta y al final la gente termina pasando lo que pasaba, ¿no? O empieza el ausentismo, o empiezan las renuncias, o se te empieza a ir el personal, ¿no? Pero cuando lo vemos desde la corrección, pues es desde la empatía, desde la paciencia, ¿no? Desde el entendimiento, ¿no? Y desde comprender que pues equivocarse es parte de un proceso de aprendizaje, ¿no? Muy distinto a equivocarte cuando ya sabías que iba a pasar, ¿no? Que eso es negligencia y que eso sí, pues obviamente debe estar muy penado. Tercero, contribuir auténtica y vulnerablemente, ¿no? Contribuir de forma auténtica, ser como soy y no tener miedo a la vulnerabilidad. Aquí también, ojo, porque eh, la autenticidad se nota, ¿no? Entonces, cuando no eres auténtico, la gente lo va a notar, ¿no? Y te va a jugar en contra, ¿no? Entonces, aquí sí hay que trabajar mucho en la autenticidad, en lo que soy, aceptarme, así soy, y también desde la vulnerabilidad, aceptar cuando me equivoque, ¿no? Corregir estos errores y dar para adelante, ¿no? Y finalmente, retar el status quo y estar en desacuerdo incluso con los jefes. Y ¿no? Qué difícil, ¿no? El decirle a tu jefe, no estoy de acuerdo. Aquí hay dos aristas, ¿no? Siempre lo digo, hay una frase que decimos que el que se opone propone, ¿no? Porque es muy fácil decir no estoy de acuerdo. Ok, no estás de acuerdo, pero ¿qué propones, no? Y si no sabes qué proponer, pues también decirlo, ¿no? Desde la vulnerabilidad, decir, no estoy de acuerdo, pero pues, no se me ocurre ahorita una idea, pero presiento o tengo esta sensación de que por ahí no es el camino, ¿no? Etcétera. Si tienes datos y hechos, pues sí, ¿no? Y quitar este tabú, este estigma de que el jefe es el que tiene la razón en todo, ¿no? O que si el jefe dice algo, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Si no, no tiene nada de malo retar. Promovamos esas culturas, ¿no? Yo siempre lo digo, donde valoro mucho a la persona que me reta, que cuestiona, ¿no? Que me dice, no estoy de acuerdo, porque incluso me puede hacer ver cosas que yo no había visto, ¿no? Pero muchas veces el ego nos juega en contra, más cuando tienes una posición de liderazgo, ¿no? Hay líderes que todavía siguen trabajando desde ahí, ¿no? ¿Cómo no se siente la seguridad psicológica? Pues cuando no hay conexión, cuando te sientes aislado, y saber que puedes irte en cualquier momento, ¿no? Es decir, a la primera que tenga, pues yo salgo corriendo de acá. ¿Por qué? Porque no tengo esta conexión con mi equipo, no me siento integrado y pues siento que trabajo aislado, ¿no? Casi como de todos los demás. Priorizar y evadir el conflicto en lugar de resolverlo. Esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Es como prefiero evadir los conflictos. Hay gente que se la pasa haciendo esto también, ¿eh? Eso no es muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque también corres el riesgo de que pues todo el tiempo estén abusando de ti en el buen sentido, ¿no? De que pues como nunca nos dices que no. Una vez me tocó estar en una evaluación de desempeño con un equipo y estaban evaluando a una persona, ¿no? Y en ese momento todo el mundo hablaba maravillas de esa persona, ¿no? Y la gran maravilla que hablaban de esa persona es que a todo decía que sí. Y literal, uno de los líderes dijo, ¿no? Es que siempre que le pido algo, nunca me dice que no, siempre me dice que sí, siempre me lo saca, ¿no? Y en ese momento les dije, pues es que ese es el gran problema de esa persona. Digo, porque el otro día, platicando conmigo en confianza, se puso a llorar porque estaba hasta el coco de trabajo, tenía muchos pendientes, ya se había echado muchos compromisos encima y pues no sabía cómo hacerle. Digo, entonces también es muy importante poner límite, ¿no? Negociar, ¿no? Es donde entran estas otras habilidades, porque muchas veces pensamos que solo es decir no, nos vamos al extremo, ¿no? Dices sí o dices no, no, también puedes negociar.
también puedes poner ciertos límites, ciertos esquemas, ciertos horarios, ¿no? Entonces hay muchas otras alternativas, no solo es decir ahora vete al opuesto, ¿no? Y diles no a todos, ¿no? Pero bueno, muchas veces también hay esta falsa creencia de digo que sí para evitarme un conflicto, ¿no? Pero al final a la larga se vuelve muy perjudicial, ¿no? Quedarte con tus ideas y pretender que estás de acuerdo con todo, ¿no? Que es el no expresarlo, aparte te va a frustrar a ti, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa etapa donde nos da miedo, y es parte de la madurez profesional, ¿no? El miedo a expresar tu opinión o tu punto de vista. Y muchas veces veías que otra persona sacaba la misma opinión y punto de vista y todo el mundo se le aplaudía y decías, ¿por qué no lo dije yo, no? Y pues te frustra, ¿no? También te sientes frustrado. Entonces por eso la seguridad psicológica es muy importante, ¿no? Porque es como todos los puntos de vista son importantes y mientras más cómodo te sientas, pues va a ser más fácil poder expresar tus ideas, ¿no? Y preferir quedar confundido en lugar de preguntar y aprender, ¿no? Esto pasa mucho en las organizaciones, trabajamos mucho con los líderes en esto, temas básicos de comunicación, ¿no? Cuando das una instrucción y no validas que la gente haya comprendido lo que tú quisiste pedir, porque créanlo, hay mucha gente que se queda confundida y que prefieren no preguntar de nuevo por lo mismo, porque qué van a decir de mí, porque se van a burlar de mí, porque me van a hacer burla, etcétera, ¿no? Y es también cómo seteamos esos estándares en nuestros equipos de trabajo para que pues, todas las preguntas son válidas, por muy sencillas, por muy obvias que puedan parecer, pero muchas veces en la obviedad. De hecho, yo casi siempre cuando doy workshops y me hacen preguntas que para muchos pueden ser obvias, siempre les digo, oye, qué buena pregunta, porque para no obviar, pues es muy importante que todos estemos en el mismo contexto, ¿no? Y para eso sirven muchas veces las preguntas que llamamos como obvias, ¿no? Porque lo que para ti puede ser algo, para la otra persona puede ser algo. Entonces, cuando lo explicas y lo detallas y lo aclaras, pues queda más cimentado, ¿no? Entonces, distinciones de la importancia de trabajar la seguridad psicológica en lo individual, en lo grupal, y pues que te lleves algunas recomendaciones para continuarlo trabajando en tus equipos de trabajo, en tus workshops que des dentro de tu organización, o pues empezar a crear herramientas y espacios para hablar sobre esto, ¿no? Que tal vez no se esté hablando ahorita en tu organización. Bien, el bienestar no es un lujo, es productividad, ¿no? Y es esto que les decía de mientras mejor se sienta la gente, pues la gente va a ser más productiva, ¿no? Entonces es una buena inversión. Va a haber menos rotación, va a haber menos reclutamiento urgente, los errores van a bajar, los retrabajos y los accidentes por ende, ¿no? Y se ha comprobado que en culturas donde hay estos climas de confianza, de seguridad psicológica, pues la gente es más productiva, ¿no? Hay menos rotación, la gente se siente más a gusto de ir a chambear, se sienten motivados, mejora el clima. Al mejorar el clima, pues obviamente hay más cooperación. Al haber más cooperación hay más interdependencia, ¿no? Y esto ayuda mucho en la cultura de seguridad, ¿no? La cooperación es básica para crear una cultura de interdependencia, donde ya no solo veo lo mío y lo de mi área, sino incluso si veo algo de otra área, pues acerco y hago la observación, ¿no? Ayer estaba platicando con una persona de una organización que me dijo, oye, es que vi algo de la otra área. Y yo, pues acércate con esa área y pregúntale. Me dijo, sí. Entonces, donde ya no solo vemos por nosotros, ¿no? Que eso es lo que pasa en los síntomas que veíamos, ¿no? Gente desconectada, aquí es gente conectada, gente cooperando, gente colaborando, con mayor compromiso y orgullo de pertenecer, que pues, quieren durar muchos años ahí, quieren crecer, quieren desarrollarse, y pues obviamente esto también le da mejor reputación a los empleadores, ¿no? Que estos índices, ¿no? Bajo las certificaciones que ya hay, como la NOM 035 y todos estos temas, pues obviamente ayudan a mejorar todo esto. Cumplir no basta, es importante transformar las culturas, ¿no? Porque muchas veces se hacen encuestas una vez al año y no se hace nada, ¿no? Entonces, pero ya lanzamos la encuesta, ¿no? Aquí es muy importante el seguimiento que se le haga a las encuestas, ¿no? Porque hay muchas encuestas de clima, está la NOM 035 te pide también hacer este tipo de encuestas, pero y es una de las grandes frustraciones, ojo, si están cayendo ahí, ¿no? Porque si lanzas encuestas y la gente ve que no pasa nada, pues obviamente la gente, pues al siguiente año te va a contestar la encuesta en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya sé que pase lo que pase, pues aunque conteste la encuesta no pasa nada. Y muchas veces también tenemos encuestitis, ¿no? Entonces, ojo también con esos
instrumentos que muchas veces aplicamos, también dense el espacio adecuado, ¿no? A veces creo que un año no es suficiente para implementar todas las iniciativas de mejora de cultura que se hayan detectado, tal vez cada 2 años, ¿no? Pero bueno, depende del estándar y la norma que sea, ¿no? Revisar prácticas, liderazgo y mensajes diarios, ¿no? Tema de comunicación también es muy importante, de comunicación interpersonal de los líderes, pero también la comunicación organizacional, ¿no? ¿Cómo son los mensajes que estamos dando? Y aquí hay un tema muy importante, es cómo hace sentir a la gente la comunicación que estamos dando, ¿no? Porque parte importante de los temas de comunicación es mover a través de la emoción, ¿no? Que es cómo se manejan todas las estrategias de comunicación, ¿no? Entonces, que la emoción le pueda generar una emoción a la gente que te ayude a reforzar lo que estás viendo en la estrategia de cultura, clima o seguridad psicológica que desees implementar. Que haya coherencia entre lo que se dice contra lo que se hace. En muchos foros que hemos visto de liderazgo en seguridad, siempre presentamos una gráfica, ¿no? Del impacto que tiene el speech o lo que se dice en temas de cultura. ¿Cuál es el impacto que tienen tus comportamientos, ¿no? El speech o lo que se dice tiene como el 7%, el que te vean comportarte, ¿no? O lo que haces, obviamente tiene un impacto mayor, ¿no? Lo que veo yo que hacen los líderes, porque muchas veces decimos, sí, vamos a promover la seguridad psicológica, y por otro lado ya ves al líder, ¿no? Puliéndose a sus directos, ¿no? O teniendo estos ambientes muy, muy tensos, ¿no? En las reuniones, entonces ahí es donde no hace match el audio con el video. Pero algo muy importante también es las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces no solo es lo que dices y cómo te comportas como líder, sino también las decisiones que tomas, porque a veces dices y te comportas siendo el ejemplo, pero después tu toma de decisiones ya no va acorde a esto, y es donde también se cae mucho, ¿no? Entonces cuando tienes estas tres, lo que digo, lo que hago y cómo tomo decisiones en el día a día, pues obviamente apoya. Y pues obviamente seguir invirtiendo en temas de esto que estamos viendo y que vamos a seguir compartiendo, temas de liderazgo humano, comunicación empática, manejos de conflictos, programas de apoyo emocional, temas de inteligencia emocional, que también lo hemos visto en varios foros. Pues obviamente todo esto ayuda a que la gente tenga herramientas, genere conciencia y puedan seguir trabajando estos ambientes o espacios de seguridad psicológica basados en la confianza para poder tener mejores equipos de trabajo y mejores líderes, ¿no? Algo que buscamos con todo esto es tener a los mejores líderes por la parte esencial o soft, y también pues, a los mejores técnicos dependiendo de la rama que sea tu industria, ¿no? Entonces cuando tienes los dos, al mejor técnico y al mejor líder, pues obviamente tienes muy buenos resultados dentro de tu organización. Y tema de conflicto es muy importante poderlo abordar, porque aparte pues no estamos muy bien diseñados. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Comunicación no violenta, ¿no? Se lo recomiendo mucho, del doctor Marshall, así se llama, Comunicación no violenta. Y en las primeras páginas o en el primer capítulo dice que no estamos diseñados para el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto conlleva una emoción, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo manejar la emoción, ¿no? Dos, muchas veces el conflicto te toma por sorpresa, ¿no? Es decir, no lo esperas, ¿no? De repente que alguien se moleste por algo que tú dijiste que para ti era normal, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Entonces, el factor sorpresa entra muchas veces. Dos, pues esto que dice, ¿no? Para eso es su libro, ¿no? No tenemos herramientas o no nos han enseñado estructuras de comunicación, porque al final el conflicto se resuelve bajo esquemas o estructuras de comunicación, ¿no? Y el tercero, pues obviamente es poner en práctica todo esto, ¿no? Entonces, porque muchas veces la seguridad psicológica no se da porque no hemos manejado adecuadamente los conflictos dentro de las organizaciones. Entonces es muy importante poderlos abordar. Si tienen oportunidad de leer ese libro trae un modelo que le llama de comunicación no violenta, que se lo recomiendo mucho, donde son 3 principios. Habla del dato y del hecho que pasó, ¿no? Expresa tu emoción, que es muy diferente a los de feedback, porque aquí entra la emoción, es hablar de la emoción. Expresa tu necesidad y al final haz una petición, ¿no? Entonces, cuando a la gente les das estos esquemas de comunicación, pues obviamente se vuelve más fácil y les dices que los practiquen, que los escriban, que hagan roleplays, ¿no? Y que los pongan en práctica, pues empieza a volver un hábito, ¿no? Y la gente dice, pues sí es bien distinto. Le digo, pues sí, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la emoción y ahí es donde pues ya
ya no tenemos un diálogo, ahí sí ya tenemos una pelea, una discusión, ¿no? O si no soy muy asertivo entre los datos y los hechos y meto interpretaciones o juicios, pues obviamente ahí es donde ya se rompe el diálogo y se puede ir a este tema de conflicto. Entonces, realmente sí es un tema de seguir trabajando en conciencia a través de estos modelos de comunicación y brindar estas herramientas a nuestro personal. Bien, finalmente, pues buscamos líderes que cuiden personas y procesos, ¿no? Pero que son las dos aristas más importantes de la seguridad, ¿no? La seguridad de la gente, de las personas, pero también la seguridad de los procesos. Entonces, cuando cuidamos ambos, pues obviamente nos volvemos una cultura integral, ¿no? Saber escuchar. Esta es una habilidad muy importante. De chiquitos nos enseñan a hablar, pero no nos enseñan a escuchar, ¿no? Y hay distintos niveles de escucha, ¿no? Algo que nosotros trabajamos mucho es la escucha empática, ¿no? La escucha para entender y comprender, apagando mi juicio, apagando mi punto de vista, apagando mi interpretación, sino solamente te estoy escuchando y poniendo atención para entenderte a ti, ¿no? Y desde ahí poder construir un diálogo diferente. Dar feedback sin humillar, ¿no? Bajo una estructura, bajo un diálogo, bajo una conversación entre dos adultos, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos como el papá y el hijo, ¿no? Que regaña y que señala. Entonces, no, aquí somos dos adultos que estamos a la par, ¿no? Pues se llama empatía, estamos empatados, donde soy empático contigo y sin humillarte, sin faltarte al respeto y respetando tu ser, porque una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que haces. Y el feedback se tiene que enfocar en lo que haces, no en lo que eres, ¿no? Yo no puedo definir lo que eres, eso lo defines tú, pero sí te puedo ayudar a darte cuenta de lo que hiciste, ¿no? Y es donde también separamos el ser del hacer. El feedback tiene que ir a lo que hace, no a lo que es, ¿no? Porque lo que es donde ya entra la interpretación en el juicio y muchas veces podemos tener una mala interpretación ahí. Pero si lo basamos en datos y hechos y en lo que hace la persona, pues obviamente se vuelve una conversación más productiva, la gente no se siente atacada, ¿no? Porque cuando damos interpretaciones o damos juicios, pues la gente se siente atacada y es donde se te escala conflicto y empezamos a tener discusiones fuera de tono, donde ya pues, solo es a ver quién habla más, a ver quién dice más juicios, etcétera, ¿no? Aprender a manejar mi estrés, mis emociones, poder dar herramientas para que la gente pueda manejar esto, ¿no? El estrés, saber de dónde viene el estrés, saber, porque muchas veces es autoexigencia, ¿no? También es muchas veces cumplir expectativas, sentirme parte, ¿no? Y también entender mis emociones, hablar de emociones, validar emociones, que eso también está muy en boga últimamente, ¿no? Sobre todo el tema de validar emociones y no juzgar la emoción, acompañar, ¿no? Hay un autor que les recomiendo mucho que se llama Mario Alonso Puig, a lo mejor muchos lo ubican, habla mucho de estos temas de bienestar. Les recomiendo mucho seguirlo, él está en muchas redes sociales, él es un neurocirujano de Harvard, pero que a través de la ciencia y de la neurocirugía ha estudiado todos estos temas de estrés, emociones y bienestar desde la mente, ¿no? Entonces, él maneja un concepto de empatía que me gusta mucho y que es muy sencillo, que dice la empatía es acompañar sin juicio, ¿no? Es decir, estar ahí con la persona sin emitirle un juicio o una opinión de lo que está pasando, de lo que está sintiendo, ¿no? Entonces eso nos ayuda también en el manejo de emociones bastante. Usar un lenguaje que construya confianza, no de miedo, ser muy asertivos, muy empáticos, muy sin juicio. Aquí entra mucho este tema de que va muy ligado con el primero, que es escuchar sin juicio, ¿no? Escuchar para entender y comprender, que la gente no te tenga miedo, ojo, porque pues, sí puede pasar, ¿no? Hay líderes que la gente les tiene miedo, ¿no? Y acompañar cuando el equipo se quiebra, ¿no? Hace poco me tocó estar en una sesión con un equipo como de coaching, donde los ayudamos a reagruparse después del despido de uno de sus integrantes, ¿no? Y este fue un gran aprendizaje que se llevó el grupo o el equipo, porque lo primero que dijeron es, ¿por qué no nos dijeron que esta persona tenía problemas, ¿no? Porque siempre se manejó entre el líder y esa persona, ¿no? Su tema de bajo desempeño, etcétera. Pero nunca lo expusieron al equipo, ¿no? Y lo que dijo el equipo es, pues nos gustaría que para que no se vuelva a repetir esto, si hay un problema con alguien del equipo, pues nos lo expresen a todo el equipo, porque tal vez el mismo equipo puede ayudar a esa persona, ¿no? O le podemos echar la mano, etcétera, ¿no? Porque muchas veces los problemas de desempeño solo se ven directamente con la persona, pero no se hablan con el equipo. Entonces, fue un acuerdo, no quiere decir que sea
un must, pero fue algo que acordó ese equipo y algo que en el futuro seguramente les va a ayudar a tener o ser más resilientes cuando alguien o el mismo equipo pueda quebrarse, ¿no? Entonces, acompañarlos desde ahí, siendo buenos líderes empáticos y creando estos espacios psicológicos. Y finalmente, pues una reflexión, ¿en qué tipo de empresa quieres que tus hijos trabajen? Tus hijos, tus sobrinos, ¿no? Una empresa que agota a la gente o una empresa que cuida y mejora la salud o el bienestar, un lugar donde la gente se apaga o donde florece. Y pues bueno, estas son decisiones que se toman todos los días. Y pues esta es nuestra invitación a que esperemos que esta charla te haya sumado, te haya nutrido, te haya dado conciencia, te haya dado herramientas. Por ahí pichamos autores, bibliografías, llévatelos para que los indagues, los busques y sigas trabajando este concepto, este tema de seguridad psicológica basado en la confianza para poder seguir creando entornos donde no solo haya bienestar físico, sino también haya bienestar psicológico dentro de nuestros equipos de trabajo. Y pues bueno, con esto abrimos espacio para si llega a haber alguna pregunta o respuesta o comentarios en el chat. El nombre del libro, claro, el nombre del libro se llama Comunicación no violenta del Dr. Marshall. Y María Alonso Puig, sí, así como lo escribiste, Guillermina. Se los recomiendo mucho. Tienen varias bibliografías, María Alonso Puig también. De hecho, está por venir a dar una conferencia en septiembre. Si tienen oportunidad, se los recomiendo mucho. Habla mucho de estos temas de bienestar. De hecho, tenemos varios consultores en temas de bienestar y salud emocional y es como el gurú de muchos de nosotros últimamente, Mario Alonso Puig. Y es el Dr. Marshall, Comunicación no violenta, pues algunos libros, algunos autores que les pueden ayudar a seguir indagando este tema de bienestar, seguridad psicológica, confianza, manejo de estrés, emociones, todo esto que tiene que ver con el bienestar psicológico de las personas. Muy bien. Pues bueno, restan 4 minutos. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, de mi parte sería todo. Agradecer nuevamente que se hayan conectado, pues siendo respetuosos de la agenda. Si alguien, yo me voy a quedar aquí los 4 minutos que restan, y a las 11 en puntito la pagamos, siendo respetuosos del tiempo. Y pues agradecerles. Por ahí, gracias Jenny, ya nos compartió nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Subimos mucho de este contenido. Y pues obviamente si tienen alguna necesidad o algún apoyo donde crean que podamos sumarles, acompañarlos o poder brindarles valor en sus organizaciones con este y otros temas que manejamos, como equipos de alto desempeño, liderazgo, cultura de seguridad, pues cuenten con nosotros. Ahí están nuestros datos de contacto. Les deseo que tengan un excelente día jueves y muchas gracias nuevamente por conectar y que tengan buen día. Gracias, Consuelo. Excelente información, sobre todo para reflexionar en lo que estamos haciendo. Gracias. Se dará constancia por la asistencia. No, Joe, ya dado que es un espacio abierto, no emitimos constancias por estas conferencias, pero si quieres podemos hacer algo en tu organización, mándanos un correíto o ahí danos el contacto y podemos acompañarlos en algo. Muchas gracias, excelente tema, gracias, nos pueden compartir la presentación. Con gusto, cuenta con ella, Constantino. Les vamos a compartir, qué bueno que lo dicen. Mi compañera Jennifer López los va a contactar a los que se conectaron para compartirles. Esta grabación la subimos a YouTube y también les compartimos la presentación con todo gusto. Y pues de ahí, si alguien tiene alguna necesidad puntual, con gusto podemos platicarla. Pero si cuentan con ello, los vamos a contactar para compartirles presentación y grabación. Bien, pues muchas gracias, que tengan excelente jueves y